Herramientas para el análisis financiero. Primero, ¿qué es el análisis financiero? Carlos Prieto, en su libro sobre análisis financiero del 2010, lo define como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. Teniendo esto en cuenta, a continuación se presentarán las herramientas para dicho análisis. Primero, análisis vertical, también llamado análisis estático. Según Shin y Segal, sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa. También permite la evaluación interna y se valora la situación de la empresa con su industria en un momento determinado. Es por ello que también se lo llama estático. En otras palabras, el análisis vertical se refiere al análisis de informes contables específicos, ya sean estos de operación o de situación internos de la empresa por un periodo de tiempo determinado. El análisis horizontal. Según Rojas, en el año 2012, el análisis horizontal consiste en comparar para determinar estado financiero los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos. A diferencia del análisis vertical, que es estático, porque analiza y compara datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico, porque permite relacionar los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones. El análisis horizontal lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado, puesto que el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. A continuación hablaremos sobre las razones financieras. Según Morales y Morales, las razones financieras son las relaciones de magnitud que hay entre dos cifras que se comparan entre sí y se denominan financieras porque se utilizan las diversas cuentas de los estados financieros principales, los cuales se pueden comparar entre distintos periodos y con empresas que pertenecen a la rama del giro de la empresa estudiada. Entre las razones financieras tenemos las razones de liquidez. La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad de saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir el efectivo determinado en activos y pasivos corrientes. También según Hitman, dice que la liquidez se mide por la capacidad que posee una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo en la medida que se vencen. Este autor considera que la liquidez está referida a la solvencia de la posición financiera general de la organización, lo que se traduce en la facilidad que tiene la empresa para pagar sus deudas. Indicadores de actividad. Según Hurtado, estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ella. Aquí se pretende dar un sentido dinámico al análisis de la aplicación de los recursos mediante la comparación entre cuentas de balances y cuentas de resultados. Esto surge de un principio elemental en el campo de las finanzas, el cual dice que todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal manera que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Indicadores de rendimiento. Para Hurtado, los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. A continuación hablaremos del indicador de endeudamiento y según Carlos Alberto Prieto Hurtado, 2010,
en su libro Análisis Financiero, manifiesta que el indicador de endeudamiento tiene como objetivo principal medir el grado y forma en que participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De tal manera se establecen los riesgos y problemas que pueden tener estos acreedores y dueños de las organizaciones en un determinado nivel de endeudamiento que la empresa pueda padecer en un tiempo determinado. Después de haber analizado en qué consiste cada uno de los indicadores explicados anteriormente, hemos llegado a la conclusión que aplicar estos procesos en una organización es muy beneficioso para la empresa, ya que nos permite analizar los diferentes estados financieros y vamos a tener la ventaja de aplicarlos en cualquier momento o circunstancia que la empresa lo crea necesario o conveniente, tomando en cuenta los recursos disponibles para el óptimo funcionamiento de la organización.